cardíaco netamente a nivel de los músicos o trastornos de la conducción cardíaca también. Entonces, para esto necesitamos saber y conocer que hay un fármaco que llega netamente a usarse en pacientes con insuficiencia cardíaca, ¿sí? Si ustedes recuerdan, la insuficiencia cardíaca existe de dos tipos. Aquellas que van a ser un tipo de insuficiencia cardíaca izquierda y una insuficiencia cardíaca derecha. ¿Cuál tiene sobrecarga y cuál no? Izquierda tiene La sobrecarga. izquierda tiene sobrecarga, en cambio la derecha no, ¿verdad? Este fármaco se usa netamente en pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva, ¿ya? Aquellos que tienen problemas para la contracción, ¿ya? Puede haber también problemas en válvulas. Si hablamos problemas en las válvulas, estamos hablando de estenosis, ¿ves? O fibrosis. Hablando propiamente de los fármacos, más que todo como la digoxina, vemos y conocemos que derivan de una planta, como casi la mayoría de los fármacos. En este caso hablamos de la Digitalia danata, ¿no? Entonces, entendemos que esta planta y este fármaco, esta planta tiene la propiedad de actuar frente al inotropismo. Es inotrópico positivo y es cronotrópico negativo. Entonces entendemos que esta planta da lugar a la formación y la síntesis de la digoxina, ¿sí? Vamos, para entender que mi paciente tiene una insuficiencia cardíaca, yo debo de saber la fracción de eyección ventricular normal de una persona. ¿Cuánto es lo normal? De la fracción de eyección ventricular izquierda. Ya, arriba de 60, ya, de 60 a 75%, es decir, la contracción, ¿no? La fracción de eyección del ventrículo izquierdo, ¿sí? Entonces, conociendo eso, yo digo que la FEBI normal es de 60 a 75%. Si yo tengo en mi paciente una ecocardiografía transtorácica o transesofágica que me reporte una fracción menor a esta, estoy hablando de que mi paciente tiene una FEBI anormal. Por tanto, puedo llegar a ver en mis pacientes datos clínicos de sobrecarga en todo el cuerpo, ¿no? Hablamos de edemas, anasarca, edema agudo del pulmón, puede tener derrame pleural, ascitis, ¿no? Entonces, bien, si el corazón tiene una fracción de eyección ventricular menor a 30 todavía, estoy hablando de un corazón insuficiente. ¿Qué significa insuficiente? No funciona para poder llevar el oxígeno al resto de tejidos, no tengo una correcta precarga, no tengo una correcta poscarga, por tanto todo se detiene, el paciente se llena de edema, ¿no? De líquido, acúmulo en tercer espacio. Entonces, yo debo de entender que mi paciente, si está con la clínica de insuficiencia cardíaca, puedo llegar a usar el siguiente fármaco que se llama digoxina, ¿ya? Para usar este fármaco necesito tener objetivos y este grupo de fármacos me orienta a que un paciente con patología cardíaca, hablando propiamente de la insuficiencia cardíaca, tiene que dar lugar a qué? A que disminuyan los síntomas, obviamente, todo lo que hace un rato hemos mencionado, la disnea paroxística nocturna, en este caso la tos, ¿no? La ingurgitación yugular, el reflujo hepatoligular y demás, tienen que mejorar con este grupo de fármacos, ¿sí? ¿Qué más? Inhibir los mecanismos compensadores neurohumorales. En este caso hablamos del sistema renina-angiotensina-aldosterona y también de estimular un poco la parte del sistema nervioso simpático, ¿no? Corregir las alteraciones hemodinámicas. Claro, un paciente con insuficiencia cardíaca casi siempre llega a tener hipotensión o también puede llegar a tener hipertensión, dependiendo la patología del paciente. Vamos. Reducir la morbilidad, prevenir o retrasar el desarrollo, en este caso, de la función cardíaca. Muchachos, cuando tengan o han visto un familiar
tienen mucha tos, están con edemas. Entonces, yo a un paciente con insuficiencia cardíaca tengo que decir, ¿sabe qué? Si está con insuficiencia cardíaca, no deje los medicamentos. Estos fármacos pueden ser desde digitálicos, usando sea la digoxina, o usando la amiodarona, o usando fármacos como los IECAs, aquellos que son los inhibidores, ¿no?, de la enzima inhibidora de angiotensina, aquellos que son los ácidos, que son los antagonistas, o finalmente aquellos fármacos que son diuréticos como tal, ¿no ven? Los diuréticos de asa, aquellos ahorradores de potasio. El paciente con insuficiencia cardíaca es muy complejo de tratar. Yo tengo que entender los mecanismos de acción y debo de explicar a la persona que si el corazón es insuficiente, probablemente esa persona todo el tiempo vaya a edematizarse, a hincharse, todo el tiempo. Entonces, mi recomendación va, ¿cuáles son las recomendaciones? Queremos que tenga un periodo de vida más prolongado, que la disfunción cardíaca se ralentice, o sea, se ralentice lo que más se pueda con este grupo de fármacos, ¿sí? ¿Qué más prolonga la supervivencia del paciente? Claro, la mayoría de las personas que tienen patología cardíaca son varones o mujeres funcionales en la sociedad. Pónganse ustedes a pensar, una persona con insuficiencia cardíaca de 40 a 50 años muchas veces tiene papás o hijos, entonces tienen que mantener. Entonces, la mayoría de las personas con síndrome metabólico llegan a desarrollar insuficiencia cardíaca secundaria a esto, ¿no? Problemas de obesidad, problemas de diabetes, problemas de hipertensión se pueden evitar, ¿no? Si tenemos una buena alimentación. Ahora, otra cosa es haber nacido con un problema estructural, que tengamos comunicación interauricular, interventricular, tetralogía de Fallot, todas esas patologías, y eso es indefectible. Pero personas de 40, 50, 60 años, sí, en la juventud no se han cuidado, sufren las consecuencias en la edad adulta. ¿Entendí? Pues mi objetivo es netamente a prolongar la supervivencia del paciente, ¿no? Con este grupo de fármacos. ¿Qué más? Para esto, entonces, si ya tengo mi paciente diagnosticado con ICC, pero digo que necesito entender el funcionamiento de la digoxina y voy. La clasificación de estos fármacos inotrópicos positivos, ¿qué significa inotropismo? Que hay mayor contracción. Por tanto, voy a incrementar la poscarga, ¿sí? Voy a mejorar la precarga y la poscarga voy a mejorar. Entonces, digitálicos, un fármaco que tienen que memorizar y aprender. Digoxina. Ok, vámonos atrás al primer tema de antiarrítmicos. Grupo 1, fármacos principales: propafenona, quinidina y procainona. Grupo 2, atenolol, propanolol, bisoprolol, nebivolol. Grupo 3, amiodarona y dromedarona. Grupo 4, diltiazem, verapamil. ¿Entendido? Otros fármacos, digoxina. Otros fármacos, atropina. ¿Verdad? Entonces, bien fácil. Hasta aquí. Entonces, vamos. Entendiendo esto, los inotrópicos positivos se clasifican de la siguiente manera. Aquellos que van a incrementar los niveles de RPC, tenemos 1. Los inhibidores de la fosfodiesterasa, milrinona. Simpático-miméticos, dobutamina y dopamina. Estos fármacos van a llegar a otro grupo de fármacos que van a llegar a aumentar la sensibilidad por parte de las proteínas contráctiles al calcio. Tenemos al levosimendan. Entonces, otros fármacos estamos aprendiendo, ¿no? Digoxina, milrinona, volvemos a recordar la dobutamina, dopamina y por último el levosimendan. Entonces, ya se dan cuenta, para la siguiente clase su resumen tiene que ser de fármacos inotrópicos positivos, ¿ya? Vamos adelante con los mecanismos de acción. Entonces, volviendo a la imagen. Pásame. Entonces, vemos mecanismo de acción de la digoxina, ya han hecho su resumen. Inhibe netamente a la bomba de sodio-potasio ADPase. Segundo grupo, en este caso, van a llegar a inhibir la fosfodiesterasa 3. Fármaco representante, la milrinona.
Grupo 3, aquel que va a ir a, en este caso, agonistas, beta 1, en este caso la dobutamina, ¿no? Y por último, el grupo 4, en este caso, hablando de inotrópicos positivos, tenemos al levosimentan, que tienen que ver netamente con las proteínas contráctiles, dando lugar a la sensibilidad de los canales de calcio. Está bien, ¿ok? Entonces, pasamos. La digoxina netamente va a llegar a incrementar la contractilidad del miocardio y reduce, por tanto, la frecuencia cardíaca. Hace un rato veíamos que actuaban en las dos células, tanto en la célula nodal como en la célula cardíaca, pero además tenía una actividad muscarínica. ¿Se acuerdan? A nivel del sistema nervioso parasimpático. Entonces, la digoxina ayuda a la contracción del miocardio y también reduce la frecuencia cardíaca. Por tanto, en el nódulo auriculoventricular va a prolongar el periodo refractario y vean ahí, dice disminuye la conducción, facilitando la aparición de bloqueos en la conducción, en este nivel prolongando el intervalo PL, ¿no? Entonces, esto, ¿cuándo? Cuando yo no controlo la dosis de la digoxina, puedo llegar a provocar ¿qué cosa? Hipotensión o bradicardia. ¿Ves? Bien claramente dice. Bradicardia. Puedo llegar a provocar bloqueos. ¿Qué más? Acorta el periodo refractario de la aurícula, del ventrículo y de las fibras del Purkinje. Bien. Produce una depresión temprana de la excitabilidad y la velocidad de conducción de la aurícula. Produce una depresión más tardía de la excitabilidad y la velocidad de conducción en el ventrículo. Por tanto, estamos actuando tanto en la aurícula como en el ventrículo. ¿Qué más pasa? Incrementa el automatismo en el marcapaso y todo. ¿Qué queriendo hacer? ¿Y qué tipo de marcapasos? Ya sabemos, tanto auriculares ventriculares en el sistema Purkinje y en el auriculoventricular. Además de que facilita la aparición de la actividad desencadenada, en este caso, los postpotenciales tardíos. Si entiende el mecanismo de acción de la digoxina, puede llegar a entender en qué tipo de patología voy a usar la digoxina. Netamente voy y sé que la digoxina voy a usar en cuadros de insuficiencia cardíaca con fibrilación auricular. En personas con estenosis mitral también puedo llegar a usar. Y en pacientes con insuficiencia cardíaca, pero les decía, aquellos que tienen problemas, más que todo en ventrículo izquierdo, problemas de postcardio, ¿no ven? Entonces, si yo hablo de fármacos inotrópicos positivos, estoy hablando netamente de la digoxina, ¿ya? Digoxina. ¿Ok? ¿En qué casos tengo que tener cuidado con la digoxina? Y entender que la digoxina tiene que ser controlada según a la dosis plasmática que yo vaya a encontrar. Puedo disminuir o aumentar la dosis de mi paciente. La digoxina viene en comprimidos. A ver, haciendo una comparación, ¿de cuánto viene el paracetamol, una tableta? 500 miligramos. ¿De cuánto creen que viene la digoxina? 800. La digoxina viene, para su conocimiento, de 0,25 miligramos, de 0,50 y de 0,75 miligramos. O sea, no estamos hablando ni de 100 miligramos, para que vean la potencia de este fármaco, haciendo la comparación. ¿Sí? 0,25, 0,50 y 0,75, ¿ya? 0,75 miligramos. Entonces, vean ustedes que debo tener mucho cuidado, en este caso, con dar a pacientes con nefropatía, pacientes con hipotiroidismo. Mucho cuidado, porque al igual que la miodarona, este también tiene el mioyón, ¿sí? Tenemos que controlar los niveles plasmáticos de la digoxina. ¿Cuáles son los niveles plasmáticos normales de mi paciente? De 0,5 a 2. Y eso es lo normal. Entonces vamos más adelante. ¿En qué casos va a estar contraindicado? ¿En qué casos no tengo que usar nunca la digoxina? No tengo que usar.
Vemos taquicardia ventricular o fibrilación ventricular, insuficiencia coronaria, cardiomiopatía hipertrófica obstructiva y la pericarditis periférica. Si ustedes se dan cuenta, el anterior grupo de antiarrítmicos podíamos usar en taquicardia ventricular, en fibrilación auricular, en flatter auricular, en torsado de Pointes. Todos los antiarrítmicos podíamos usar en las distintas patologías. Este fármaco está netamente indicado en pacientes con insuficiencia cardíaca con disfunción sistólica. ¿Entendido? En casos también con estenosis mitral. ¿No? ¿En qué casos más podríamos usar? Además de la insuficiencia cardíaca, en fibrilación auricular. ¿Entendido? En la estenosis mitral. Entonces, ¿en qué casos no tengo que dar? Está totalmente contraindicado. Nefropatía, hipotiroidismo y ante todo el taquicardia ventricular, insuficiencia coronaria, que no es lo mismo, ¿no?, que las demás que ya hemos mencionado, cardiomiopatía hipertrófica obstructiva y la pericarditis periférica. Están contraindicados. ¿Ya? Este parte. Ok. Efectos adversos de la digoxina. La digoxina, al igual que el anterior grupo, igual provoca náuseas, vómitos, mareos, pero estos se tienen que controlar. Entonces provoca hiporexia, puede provocar náuseas, puede provocar vómitos. Si yo no controlo y ustedes como médicos no se dan cuenta, por eso la anamnesis es importante. Ustedes como médicos no es como que, ¿y a qué ha venido? No. O sea, ¿en qué le puedo ayudar? ¿En qué le puedo ayudar? ¿Cuáles son los síntomas que tiene? ¿Desde cuándo ha tomado ese medicamento? Es evidente si ustedes preguntan o no preguntan. ¿Sí? Entonces, les doy un ejemplo. Hace 3 semanas, por ejemplo, me viene una paciente, me mandan una interconsulta por una señora que tenía glóbulos blancos de 100 total del servicio de ginecología, hemoglobina de 4, plaquetas de 30.000, así, pancito pene, ¿ya? Entonces voy a la interconsulta y hablo con la señora y la señora estaba muy mal, tenía mucositis grado 3, tenía mugue, ¿no?, por cándida secundaria, tenía una gastroenteritis, tenía una colitis horrible. La señora estaba postrada en cama, 35 años, tenía que tener su primer hijo, no lo tuvo porque tenía una placenta pérfida. La placenta pérfida es un tipo de placenta que va a infiltrar, no solamente se va a formar en útero, sino que traspasa los tejidos. Ustedes han visto en biología. Entonces la pérfida es la que va a infiltrar más allá del útero, más allá de las paredes de todo el útero, y puede llegar a infiltrar anexos e incluso órganos abdominales. Entonces esta señora llega a infiltrar una de las trompas, por lo tanto le hacen la histerectomía. La señora no tiene hijos y encima estaba pancito pene, ¿no? Entonces llega a la interconsulta, voy a verla. Cuando la veo me dice, doctor, no sé qué me han hecho, pero he empezado a estar así con ese muque doral, toda la boca llena de cándida, placas blancas. Y si no hubiera hecho la anamnesis, pues les digo, hagan una correcta anamnesis, ¿sí? Nunca se confíen, hagan la anamnesis de su paciente, ¿sí? Entonces le pregunto a la señora y la señora me da un dato curioso que no estaba en la historia clínica. La señora me dice, me han pinchado 3 veces, no sé por qué me han pinchado, pero desde ahí ella lo asocia, desde ahí he empezado a tener estas placas y mis labios todo ulcerados, en todo mi estómago. Entonces, cuando salgo de ahí, hablo con la residente y le digo, oye, se dice que le han pinchado, quiero saber qué le han pinchado. Entonces, tráeme el expediente y ella me dice, no, es que la paciente estaba en terapia intensiva, luego ha pasado en terapia intermedia. En terapia intermedia le han iniciado metrotexate. El metrotexate es un fármaco que va a inhibir una enzima, ¿ya?, la hidrofolato reductasa, que inhibe la síntesis de ADN. Este fármaco llega a inhibir, como estamos diciendo, la síntesis de ADN, no deja que haya glóbulos blancos.
no deja que haya glóbulos rojos ni plaquetas. Entonces la persona va a tender a hacer una mucositis grado 1, grado 2, grado 3 o grado 4, dependiendo la dosis del metronidazol. Entonces cuando le digo tráiganme todo el expediente, veo todo el expediente y sigue habiendo alguna dosis alta de metronidazol, ¿ya? Para su conocimiento nada más, dato curioso. El metronidazol se usa en pacientes con artritis reumatoidea. Estas mujeres, estos pacientes, también varones, toman el metronidazol una vez cada semana, una dosis de 7.5 a 15 miligramos cada semana. Pero en mi caso, yo en pacientes con leucemia, debo de usar hasta 1 a 2 gramos metro cuadrado, ¿ya? De superficie corporal para la quimioterapia. Entonces, esta señora había recibido 75 miligramos. Hay mucha diferencia entre usar 15 miligramos, 75 miligramos y 2 gramos. ¿Se dan cuenta? 2 gramos yo estoy usando para que no haya más cáncer. Mi finalidad es dar, iniciar y incentivar la apoptosis y que se destruya la célula cancerígena. Ese es mi mecanismo para mí como hematólogo, ¿sí? Pero para una paciente que tiene placenta pérfecta, solamente bastaba una dosis de metronidazol y nada más. Entonces, esta señora llega así, ¿no? O sea, yo la conozco así, muy mal, muy triste la señora, muy sensible, perdió el bebé encima, porque era óbito. La señora tenía placenta pérfecta, entonces no ha llegado a tener y no tenía 22 semanas de gestación. Bebé único y muy triste la señora, ¿no? Muy triste al final. Al final, obviamente, al igual que hay fármacos que inhiben la síntesis D, hay fármacos que estimulan la síntesis D. Entonces, le he dejado filgrastim y ya con eso ha recuperado los glóbulos blancos, la transfusión de plaquetas se ha realizado y la transfusión de paquete globular. Entonces, se le ha dado los estimulantes como la eritropoyetina, el filgrastim y todos, y ya. ¿Se acuerdan que hemos llevado filgrastim, el eritropoyetina? Entonces es importante recordar todos esos fármacos, ¿no? Entonces yo entiendo acá, volviendo a este tema, porque les decía, si yo no sé las reacciones adversas, yo no sé los efectos secundarios que la digoxina puede llegar a provocar, puedo confundir este cuadro con qué cuadro simple que ustedes pueden llegar a dar así, ignorar. Una gastroenteritis común y corriente, ¿o no? Cualquiera de ustedes en su conocimiento básico que han adquirido hasta ahora dicen, ay, es que usted debe tener una gastroenteritis, seguro ha comido algo contaminado. Pero si no le has preguntado, ¿toma digoxina o toma pastillas? Cuando vayan a ser internos, no pregunten al paciente, ¿tiene diabetes? ¿Tiene diabetes? No, pregúntale, yo ya, esto ya lo he vivido y lo vivo cada día. Le preguntas a las personas, ¿y tiene esto, tiene esto, tiene esto? Y te dicen, no. Y al último te dicen, toma un metformina. Y luego, ¿no? Ya, o sea, tiene diabetes, pues señora, no me ha dicho. Entonces, eso pasa muchachos, pasa. En la vida cotidiana del trabajo pasa, ¿ya? Entonces, lo mismo con esto. Puede llegar a su servicio de ustedes como médicos ya de base, como internos, ya cuando estén haciendo en emergencias, un paciente así. Acuérdense de preguntar la anamnesis. Señor, señora, ¿toma alguna pastilla? Ahí te van a decir, no, sí, tomo digoxina también, o también tomo prednisona, también tomo, y ya te vas dando cuenta. Por ejemplo, la prednisona está asociada, todo corticoide está asociado a cuadros de hiperglucemia. No necesariamente por eso yo voy a decir, esta señora tiene diabetes. Necesito saber los antecedentes, conocer a la paciente. Por eso necesito hacer una correcta anamnesis, ¿no? Entonces, volviendo al tema de la digoxina. Estas 4 cosas me dan un cuadro de gastroenteritis. Pero si estoy hablando de intoxicación por digitálicos, mucho ojo, porque la digoxina puede llegar a provocar, ¿qué cosa? Alteración de electrolitos, ¿ya? Puede llegar a provocar hipocalemia, hiponatremia, hipomagnesemia e hipercalcemia por el mecanismo de acción que tiene, ¿sí? Los niveles plasmáticos, hace un rato hablábamos,
tienen que ser de 0.5 a 2 nanogramos mililitros. Esto es a nivel plasmático, ¿no? Yo pido un laboratorio, pido los niveles plasmáticos en mi paciente de la digoxina. Si están muy elevados, más de 2, estoy viendo una intoxicación digital, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi tratamiento? Corregir las alteraciones electrolíticas que ustedes ya están aprendiendo a hacer. ¿Okay? Ese es el tratamiento. El tratamiento es sintomático. Ahora, yo tengo una intoxicación aguda. ¿Qué pasa si mi paciente, ya les he dicho, las tabletas de cuánto vienen? 0.25, 0.50 y 0.75. Si la dosis en mi paciente era solo 0.50, pero mi paciente se ha tomado 3 de 0.25, va a tener una intoxicación aguda por digital. Tengo que saber reconocer. ¿Qué puedo hacer? Carbón activado o lavado gástrico, ¿sí? Y además toda la corrección de electrolitos. ¿Se ha entendido? Entendido. ¿Qué más puede haber en la intoxicación por digital? Mareos, delirios y la sensación de ver un aro amarillento o verdoso, esa sensación. ¿Ya? También puede llegar a provocar, ¿qué cosa? Alteraciones cardíacas. ¿Qué hemos dicho? La prolongación ¿de qué? Del electrocardiograma. ¿Qué se prolongaba? ¿De qué? ¿Segmento o intervalo? No es lo mismo segmento o intervalo. Pero usted. Tarea. Ok, ya vamos a acabar. Intoxicación, entonces, vemos a nivel neuronal. Puede provocar neurohormonal. 1. Disminuye y aumenta. Incrementa el tono vagal. Si estamos hablando que incrementa el tono vagal, va a estimular todos los receptores muscarínicos, por tanto va a haber náuseas, vómitos, diarrea, lo hemos visto. Disminuye noradrenalina plasmática, la actividad del sistema periférico y la actividad del sistema renina-angiotensina. Por tanto va a haber hipotensión. A ver, ¿qué más? Efectos hemodinámicos que ya van con estos. Aumenta gasto cardíaco, la fracción en este caso de eyección del ventrículo izquierdo, la tolerancia a la esfuerzo y la natriuresis. ¿Qué más? Disminuye la activación neurohormonal. Ok, entonces entendiendo esto, yo veo que mi paciente puede llegar a tener la intoxicación digitálica si no toma la dosis recomendada, ¿no? Entonces vamos adelante. ¿Cuáles son los fármacos que yo puedo llegar a usar en caso de que no pueda tener a mano carbón activado o lavado gástrico, no lo pueda hacer? Puedo usar atropina. Ok, entonces ¿para qué usábamos la atropina? Intoxicación por órganos fosforados y también aquí estamos viendo ahorita. Ya hemos visto ahorita en intoxicación, ¿no? Creo que ya muerto mi celular. Ha muerto mi celular, pero era lo último, ¿ya? Entonces, para la siguiente clase, muchachos, les pido, hagan el tema, el resumen, ¿ya? Les voy a mandar los capítulos. Quiero que entiendan, o bien leen ustedes Flores o Velázquez, pero me traen un resumen nada, ¿ya? No se den tanta tarea tampoco. O sea, o hacen un resumen de antiarrítmicos y ya en un capítulo de uno de los dos libros, no de los dos, ¿ya? Ahora, la siguiente clase vamos a hacer la dinámica. Me falta revisar sus exámenes de ayer. Entonces, eso voy a hacer hoy. Dependiendo de eso, miren lo que ha pasado con el otro grupo. Yo sé que tienen amigos ahí. Entonces, voy a ver cómo les ha ido. Obviamente, si hay muy buenas notas, significa que han hablado con el otro curso. Y entonces, vamos a modificar su examen para el siguiente, ¿ya? La otra recomendación, las evaluaciones personales, las voy a ver ahora, pero como ustedes han visto, no les ha ido muy bien tampoco, ¿lo ven? Como a la mitad. Porque se están confiando en que su compañero estudie y piensan que esa su dinámica va a ser para el final. Entonces las evaluaciones van a ser individuales, ¿ya? A la siguiente, porque esto está pasando lo mismo con el otro grupo, con ustedes vamos a hacer todavía de parejas, ¿ya? Si aún así como parejas no funcionan,
vamos a hacer individual. ¿Ya? Individual. Entonces la siguiente todavía tenemos el chance de hacer por paredes. ¿Ya? La dinámica, o sea, como tenemos tan poco tiempo, va a ser directamente dinámica por paredes. ¿Ya? Apenas llego, ya guardan sus cosas, dejan las mochilas adelante y se ponen por paredes, distribuyen las hojas y ahí terminamos. ¿Ya? Obviamente voy a revisar el capítulo de fármacos sinotrópicos. Ya no va a ser dinámico.